La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a viajar a un año mítico de la música para recordar un disco que pasó un tanto por la sombra entre aquella cosecha mágica de 1994. Aquel año, Manic Street Preachers editó The Holy Bible, un álbum complejo, extraño y también maravilloso que marcó el último trabajo de Richie Edwards antes de protagonizar la desaparición más misteriosa del rock. Para recordar estas canciones y esta historia, hoy debuta en el Sofá Sonoro el periodista y escritor Javier Sanabria. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. En 1994, mientras Reino Unido discutía si le gustaba más el Parklife de Blur o el Definitely Maybe de Oasis, y en Estados Unidos saltaban con el Superunknown, el Dookie o el Vitalogy, una banda de galeses publicaba un álbum titulado The Holy Bible, un trabajo complejo y poco comercial, creado por un tipo con problemas mentales que tras su edición protagonizó la desaparición más misteriosa de la historia de la música. Hoy dedicamos el Sofá Sonoro a Manic Street Preachers. ¡Empezamos! En 1994 dejó una cosecha maravillosa de discos, hornada a la que ya hemos dedicado un programa especial para recordar uno de los mejores cursos de la década de los 90. Aquel año tan intenso dejó discos que en su época pasaron quizá más desapercibidos, pero que con el tiempo han ido alcanzando categoría de álbumes de culto. Uno de ellos, quizás el mejor caso, es The Holy Bible, el tercer disco de los Manic Street Preachers, una banda muy diferente a las de su entorno musical y con una historia fascinante. Una historia que hoy arrancamos en ese 1994 que Lucía Taboada nos recuerda. En el jardín del número 25 de la céntrica Crumlin Street, en Gloucester, aparecieron restos humanos en aquel año 1994. El propietario, un albañil cincuentón llamado Fred West, resultó ser uno de los mayores asesinos en serie de la historia. Con la complicidad de su esposa, torturó y mató hasta 12 mujeres. Cuando subí al banquillo de los testigos, pude verla a mi izquierda. Y entonces me dije, esta vez voy a hacerle frente. Pero si por algo recordado el 1994 en Reino Unido, es afortunadamente por la música. Varias bandas estuvieron en el lugar adecuado en el momento adecuado, definiendo el sonido de una era germinado entre pintas de pubs.
Londres burbujeaba. En agosto de 1994 salió a la venta el disco que lo cambió todo en el país, especialmente las paredes de las habitaciones, Definitely Maybe, de Oasis. Los veteranos Pulp también lanzaron en el 94 su clásico His and Hers. Era retro pero moderno, con el fondo de la vida en Sheffield, donde la desesperación, el sexo y el crimen estaban siempre presentes. También en el 94 Suede se apartó del bullicio con Dog Man Star. Y también llegó el muy esperado disco de The Stone Roses, Second Coming. Con él ocurrió lo que ocurre casi siempre con las altas expectativas, que terminan por defraudar a la crítica, no tanto a los fans. El lunes 29 de agosto de 1994 llegó a las tiendas el primer disco de Oasis, uno de los álbumes de debut más exitosos de Inglaterra, una colección de canciones que cambió la vida de los hermanos Gallagher y que definió el sonido de la música inglesa de aquella década de los 90. Pero ese mismo lunes, y con muchos menos focos, se publicó también The Holy Bible, nuestro disco de esta semana, trabajo que vamos a recordar de la mano de Javier Sanabria, director del podcast Carretera Perdida, autor del libro Ese era mi bistec Balance, y hoy nuestro invitado al Sofá Sonoro. Javier, empezamos con la pregunta que hacemos cada semana, es ¿qué tiene este disco para ti? Pues tiene básicamente dos cosas. La primera de ellas es que fue el primer disco que me obligó a estudiar. Todas las referencias que tenía, yo era un tardo adolescente en el 94, que no tenía ni idea de quiénes eran Norman Mailer, de quiénes eran Sylvia Plath o Primo Levi. No entraban en el temario de Go, desde luego. Y además había una corriente ideológica muy izquierdista en el disco, en toda la historia de los Manis, con la que me podía identificar y que desde luego no se encontraba en Oasis o en Blur. El segundo aspecto que hace de Holy Bible algo único tiene que ver con ese antagonismo del que estamos hablando. Es un disco espectacularmente anacrónico, no tiene nada que ver con ningún álbum de la época. El sonido es claustrofóbico, es áspero, nada que ver con el rollo expansivo, bailón y vibrante del Britpop. Era el disco perfecto para los raritos. Los raritos atrajeron, este disco atrajo muchos raritos alrededor. Luego veremos las letras y nos adentraremos también un poco en los significados si es que conseguimos destripar alguno. Pero ¿cómo son los orígenes de la banda y cómo es este camino hasta 1994? Pues los orígenes de Manic Street Preachers definen con precisión su carrera posterior. Eran 4 estudiantes, posteriormente universitarios, los 4 galeses, marxistas, los 4 de familias mineras que sufrieron las iras de Margaret Thatcher y sus políticas, y obsesionados además con la parte más glamurosa del rock and roll y también con el rollo politizado de bandas como The Clash, que podría ser la influencia más clara. El grupo se forma en 1986, la formación clásica se junta en el 88 cuando Richie Edwards se une a Nicky Wire, que era el bajista, James Bradfield, que era el cantante, y Son Moore, el batería. Y en el 90 editaron su primer EP, Motown Young, y en el 92 publicaron su primer disco, Generation Terrorist. Y bueno, desde estos primeros lanzamientos la prensa les ensalzó, ya sabemos la prensa inglesa, como los nuevos salvadores del rock and roll, en parte por estas declaraciones tan altisonantes y estos eslóganes, y ellos se lo tomaron quizá demasiado en serio. El grupo además, decías, pronto capta la atención de la prensa con sus primeros sencillos, con sus primeras actuaciones también, y con un incidente durante una entrevista con ese famoso For Real, que fue carne, no de meme porque no existía ese concepto, pero sí de tabloide musical, que en Reino Unido era muy poderoso en aquella época. Sí, aquí en el 90 y pocos llegaron esas imágenes. Tenían una puesta en escena, como decías, muy espectacular, muy efectista, con el maquillaje, los zapatos rockeros, el leopardo, basada, como decíamos, en el punk, también en el glam de los años 70, en una época en la que los baggy trousers y las camisetas Adidas estaban de modas. Ellos eran, como digo, absolutamente anacrónicos. Tenían la lengua muy larga, tenían la mente muy afilada, así que la prensa estaba loca por ellos y rápidamente se hicieron con una
número de fans pues muy devotos. Richie Edwards siempre fue el ideólogo y el portavoz de la banda y temía que la prensa inglesa, siendo como fuese, no le tomase en serio. El incidente que cuentas sucedió en una entrevista con Steve Lamacq del New Musical Express, que cuestionó la autenticidad de la banda y de Richie en persona, y delante de él, con una cuchilla, se escribió en el antebrazo "For real", en serio, real, de verdad. Serio, sí. Ya empezaba a dar muestras de lo que vendría más tarde. ¿Y qué opinión ya en el plano musical te merecen esos primeros discos del grupo? Generation Terrorist, el debut, a mí me parece un buen debut, pero le sobran cosas, le sobran eslóganes, le sobran temas y le sobra seriedad para ser un primer disco de unos adolescentes, ¿no? Casi. También le falta a lo mejor un poquito de la destreza musical que demostraron más tarde, pero bueno, las canciones, las ideas, como decíamos, la influencia de The Clash ya estaba ahí. Ese rollo panfletario y las declaraciones salidas de tono pues les convirtieron, ¿no?, como decimos, en los favoritos de la prensa, y tenía mucho más que ver, yo creo, con las declaraciones que con la música. Sin embargo, solo un año más tarde, en el año 93, publican Gold Against the Soul, que es un disco maravilloso. Musicalmente ya estaban en el sitio donde luego demostraron que podían tener una carrera basada en las canciones, en unas melodías pop bastante desarrolladas. Se tiraban también un poquito al hard rock, que luego desarrollaron mucho de Holy Bible, incluso al funk blanco de Bowie en algunos temas, y a mí me parece un disco maravilloso. Sería mi favorito de los Manics si no estuviese la Sagrada Biblia. Es una gozada desde el punto de vista informativo tener a esta generación de músicos en la prensa británica, porque tenías a los lenguaraces de los hermanos Gallagher diciendo que eran los mejores, tenías a Ian Brown de los Stone Roses, tenías hasta gente. La situación del grupo en el 94 era un poco inestable ya con Richie Edwards entrando en el Hospital Priory, una institución mental y centro de rehabilitación, por lo que han pasado desde Eric Clapton a Amy Winehouse. Seguimos nuestro viaje por The Holy Bible, el disco más polémico y uno de los más geniales de los Manic. El último antes de la desaparición de Richie Edwards, un álbum que es una patada en el estómago a toda una generación que abrazaba el hedonismo del Britpop y que en este disco encuentra canciones que hablan del consumismo, del fascismo, del imperialismo, de la libertad de prensa. En fin, Javier, ¿de qué tratan las canciones de este álbum? Conecta con ese Javier adolescente con el diccionario de inglés, estudiando letra a letra. ¿Qué conclusiones sacaste?
Bueno, antes hablábamos de la diferencia entre los Manics y el resto de los grupos de su generación, como hablabas, por ejemplo, Oasis, que querían ser estrellas del rock y querían vivir para siempre. Teníamos a Blur, que le gustaban los chicos, que les gustaban las chicas, que parecían chicas, pero que se enrollaban con chicos. Teníamos a Pulp, por ejemplo, que sí eran un poquito más refinados, pero todos tendían a un hedonismo, como decías antes. I Wanna Be Adored de los Stones. Absolutamente. Esa era la idea que había entre los jóvenes de Reino Unido a principios de los 90. Todo puede ir solo a mejor, que decíamos que era como una especie de actitud vital, que bueno, que estaba muy bien, pero de repente aparecen estos 4 chiflados del sur de Gales, pues chillando consignas sobre la deshumanización de la sociedad, la naturaleza destructiva del deseo, la alienación, las parafilias sexuales de los grandes políticos del siglo XX, el Holocausto. Richie Edwards estaba muy obsesionado con el auge del fascismo. Estamos hablando del año 94, hace 30 años. Tiene que haberse perdido estos tiempos. Gracias, casi él daría las gracias, yo creo. No hay un solo respiro en todo el disco. Como decíamos antes, es complejo, es provocativo y es puñeteramente oscuro. También es un tipo con una complejidad. Se cuentan que leía 2 libros a la semana. Absolutamente. Y no eran libros precisamente bestsellers ni libros sencillos, ¿no? Leía todo tipo de escritores y de poesías y de ensayos y de historia también, ¿no? Luego también hay temas más personales. A mí una de las canciones que me ponía los pelos de punta era ese retrato de los trastornos alimenticios con el peso, ¿no? Esa desoladora 4 stones, 7 pounds, que son 29 kilos, que es el peso mínimo que le dan a los enfermos de anorexia antes de declararlos incapaces de seguir viviendo. Relata un caso de anorexia irreversible de una joven y es claramente un reflejo del estado de Richie Edwards, que sufría, entre otros desórdenes, alimenticio. Yo tengo que decir que, siendo Richie un letrista formidable, que lo era, a veces se pasaba un poco de verborreico, eso lo puede decir James Bradfield cuando tenía que encajar las canciones, pero en este 4 Stones, 7 Pounds alcanza unas cuotas de poesía que son simplemente magistrales. A mí esta yo creo que es la letra que más me gusta de los Manic Street Preachers. Puede ser su cenit como escritor y cuando la oyes me pasa como yo me sobrepongo. Tremendo este retrato de los trastornos alimenticios. En el disco hay un equilibrio a la hora de escribir canciones que se repartía entre Edwards y Bradfield. Este equilibrio que estaba en los primeros discos de los Manic se rompe aquí y Edwards asume un mayor protagonismo. Así lo recordaba su compañero de banda. If you break it down in percentages, perhaps it's 70% Richie's, 75, I'm not sure. Richie debió de escribir el 75% de las letras, contaban tanto James Dean Bradfield como Nicky Wire en un documental sobre la gestación de Holy Bible, y ahí Javier se ve que su cabeza estaba echando humo y que volcó en este disco parte de su rabia, de su dolor, no sé si decir de sus ansiedades también, ¿no? Visto en retrospectiva, que es muy fácil jugar las cosas a retrospectiva, el disco es un alarido pidiendo auxilio de una mente agónica. Es el típico caso de un tipo con un talento desmesurado que no encuentra su lugar en el mundo, y durante las sesiones de The Holy Bible no solo escribió la mayoría de las letras, sino que dejó un legado de escritos que más tarde los Manic utilizaron en otro disco, en Journal for Plague Lovers, que editaron en el año 2009, producido por Steve Albini. Y resulta evidente que Edwards era una persona muy, muy compleja y que no le resultaba fácil transmitir o hablar de sus problemas, ni siquiera con sus compañeros de grupo, que no olvidemos que eran
los 4 mejores amigos. No eran 4 músicos que se juntaron para hacer música, sino que eran amigos desde la infancia. Y ni siquiera ellos eran conscientes de todo lo que estaba pasando Richie, y lo veían reflejado en las letras. También era una época en la que un hombre, esas masculinidades, no hablaban de sus problemas, de sus dolores y de las cosas que le preocupaban, ¿no? Y menos el hijo de un minero galés de los años 80-90. Hay una historia que me gusta mucho, que es cuando Bradfield recibe la letra de Yes, ese torrente de letras confusas y extrañas, y le dice a su amigo algo así como: maldito loco, ¿cómo voy a poner a música esto yo ahora, ¿no? Pero la conclusión general del disco fue de sorpresa e incompresión cuando leyeron las letras. Así lo recordaban después. Some lyrics, I wouldn't say surprised or shocked. Algunas de las letras no diría que me sorprendieron, pero algunas me confundieron, porque muchas de las letras venían de un nivel de voyeurismo extremo y otras venían de las experiencias personales de Richie. Seguimos con nuestro viaje por el tercer álbum de los Manic Street Preachers en este episodio que estamos compartiendo con Javier Sanabria. Hemos visto cómo se fueron gestando las canciones y de qué tratan, pero ¿cómo se graba el disco? La banda quiso escapar de todo tipo de clichés de estrellas de rock, rechazando ofertas para ir a grabar al Caribe, ¿no? Esa época tan nos vamos a Bahamas a grabar este tipo de cosas, y ellos no, ellos fueron muy coherentes con lo que han sido su trayectoria, con sus orígenes, ¿no? Sí, ellos no eran los Happy Mondays, afortunadamente. En parte también se quedaron grabando en Cardiff porque era evidente que Richie no pasaba por su mejor momento, no estaba para muchos trotes, y no quisieron alejarse de allí de Gales, y lo grabaron en un estudio pequeño llamado Sound Space Studio, un estudio además que no estaba acostumbrado a grabaciones con mucho presupuesto. La elección del estudio, que fue motivada, como digo, por las circunstancias, resultó luego proverbial, porque ese sonido de ese pequeño estudio ayudó a la claustrofobia y la incomodidad que rezuman todas las canciones de Holy Bible. La grabación fue extensa, duró algo más de un mes, fue intensa también, y ahí se mostró mucho la fragilidad de Edward. Sus amigos tuvieron a bien no irse lejos de casa, y en la propia grabación se mostró lo que sucedería poco después, ¿no? De hecho, Richie casi ni pisó el estudio de grabación, porque se pasaba las horas, como dices tú, leyendo y escribiendo letras como un maníaco, aislado y abrumado por sus neuras. Todas las guitarras del disco, casi todas las de los anteriores discos también, estaban grabadas por James Bradfield, que en mi opinión es un guitarrista soberbio y está muy poco valorado. Me parece un tipo súper preciso y muy imaginativo. James, que también tuvo sus dosis de obsesión, pero volcadas en lo puramente musical, vivía en el estudio, y justo cuando el disco estaba casi terminado, Richie finalmente reventó y tuvo que ser ingresado en esa institución mental de la que hablabas antes, de Priory. Y mira, en una historia en la que el sentido del humor no abunda, vamos a meter una pequeña, porque en esta institución estaba también, como has dicho, Eric Clapton, que se enteró que Richie era músico, y se acercó con la guitarra a su habitación y le dijo: oye, me he enterado que eres músico, ¿por qué no tocamos algo antes? Posteriormente le cantó Richie a James que él, que era un guitarrista bastante limitado, tenía el A1 como mucho, se sintió agobiadísimo de ver a Eric Clapton en su habitación con una guitarra, y se lo quitó de encima de cualquier manera. Aquí podríamos meter una teoría. ¿Hasta qué punto es responsable Eric Clapton del posterior de la desaparición de Richie Edwards? Que parezca un accidente, ¿no? La grabación, como decíamos, fue tan intensa que cuando el ingeniero de sonido volvió a casa, tras semanas trabajando 13 horas al día, su pareja lo había dejado. Es un detalle que seguro que recuerda de este álbum. Al margen de todo esto y del proceso de grabación y de la vida interna que estaban viviendo los miembros de los Manic Street Preachers, también hay un cambio de sonido respecto a los dos primeros trabajos bastante significativo, y es algo que muchas bandas experimentan con su tercer
con su tercer disco, siguiendo esa estructura del primero, que son las canciones de tu adolescencia que has llevado, el segundo lo haces a salto de mate, el tercero es cuando te planteas, ya no me vale la misma fórmula que hemos tenido hasta ahora, y aquí los Manic lo llevan muy a rajatabla de eso y hacen un disco bastante diferente. Sí, de hecho extreman mucho el sonido de los dos primeros discos, pero curiosamente cierran el círculo, porque lo que hicieron posteriormente tiene poco que ver musicalmente con este Holy Bible. Yo creo que desgraciadamente no siguieron por este camino, que a mí me da que podían haberlo alargado de forma muy interesante. Pero bueno, mientras el primer disco, Generation Terrorist, era marcadamente punk, con una producción muy peculiar, porque está a principios de los 90, y sí que te encuentras las guitarras como más anémicas del rock británico de esa época, pero sin embargo la base rítmica es bombástica. Salvaje, ¿no? Entonces es un sonido, a mí me sigue costando meterme en el disco. El segundo, como decía antes, Gold Against the Soul, está más centrado ya en el rock clásico, las composiciones son mucho más cerradas, más atinadas, a mí me parece que es muy muy fino. También es verdad que es un poco irregular, hay temas que son maravillosos y hay otros que están un poco de relleno, y eso es lo que impide que sea un disco de 10, como me parece que es The Holy Bible, que es un disco complicado de escuchar, aunque tiene luego temas rápidos, punkis, como puede ser Faster o Revolt, que fueron los dos primeros singles. El resto es un disco, como decíamos antes, muy complejo, con tonos casi post-punk, industriales, que hacen de la escucha. Hay que esforzarse en esto. Luego, es curioso, como decía antes, dieron un giro de 180 grados cuando desapareció Ritchie, para hacer Everything Must Go, que es un disco de pop grandilocuente y luminoso, que les permitió seguir la carrera más adelante y llenarse los bolsillos, que no les vino mal. Y aquí había canciones en este disco que eran una auténtica patada en el estómago. Y vamos llegando al final del programa, pero queda ver lo que pasó después de ese 29 de agosto, cuando el álbum llegó a las tiendas y el disco no tuvo el impacto esperado, probablemente. ¿Qué supuso para el grupo este de Holy Bible? Como hemos dicho, no era un disco para reventar los charts. Oasis ya se encargaban de eso. Fue el peor que vendió de los tres, al menos a la salida. De hecho, la presentación que hicieron del primer single de Faster fue en Top of the Pops, y salieron ellos vestidos de militares y James Dean Bradfield con un pasamontañas en el 94, que el tema del IRA todavía estaba candente, y les cayeron por todas partes. Como digo, el disco no era fácil de escuchar, la gente se despegó un poco, sobre todo la vieja escuela de fans de los Manic. Naturalmente, con los años el disco ha adquirido una reputación y una importancia que merece, se entiende mejor visto una vez más con retrospectiva,
pero en su momento fue un fiasco que, como digo, solo disfrutamos los fanáticos. Luego está la gira, que fue intensa como todo en los Manic en esta etapa de su carrera. Un poco extraña también, con destinos raros, agitado, todo, bueno, muy del acorde con lo que fue la grada del disco, ¿no? Sí, es un poco un World Tour con 3 países, que fueron Tailandia, Portugal e Inglaterra, que no son los destinos habituales. La broma, además de vestir de militares, les hizo gracia y siguieron con eso, con ese rollo durante esta corta gira. También tocaron un concierto organizado por la Liga Antinazi en Londres, además de una aparición explosiva en Glastonbury, que es la última gran aparición de los 4 juntos y que sigue siendo uno de los conciertos más míticos de la banda. Debido a los problemas de Ritchie, con el internamiento en la institución mental, la gira continuó con el grupo como trío, como lo han continuado durante muchos años, cosa que musicalmente no se notó en exceso, porque, como digo, Ritchie era un guitarrista bastante limitado y muchas veces, si ves vídeos en directo de ellos, la guitarra de Ritchie es prácticamente inaudible, porque la otra se lo come entero. Y luego llega esa desaparición, que comentaba al principio, totalmente extraña, de la que hay miles de teorías, pero ¿qué se sabe de la supuesta muerte de Edward? Digo ya muerte porque se le acabó dando por muerto después de más de 10 años desaparecido. Se le dio para que también la familia pudiese recibir, ¿no?, una compensación económica y dar carpetazo a esa etapa, ¿no? Lo que se sabe es esto. Ritchie sale del Embassy Hotel de Londres el 1 de febrero de 1995, iba camino de Heathrow a coger un avión porque se iba con James a hacer una gira promocional a Estados Unidos de Holy Bible. Es la última vez que se le ve. 2 semanas después, su coche se encuentra estacionado cerca del puente Severn, que era un lugar frecuentado por suicidas, de ahí muchas de las teorías de él. Sin embargo, jamás se encontró rastro alguno de Ritchie, ni en esa zona ni en ninguna otra. A partir de aquí, todo son hipótesis. Que si se le vio en Bangkok, que si vive en África, que si realmente se cambió la cara y sigue viviendo, pues todos los fans, que ante la falta de una confirmación, con Jim Morrison, Elvis, o con Elvis en una isla de Bahamas. Pues con el misterio vamos a cerrar el programa. Javier Sanabria, director de Carretera Perdida y coautor de ese Smith Bistec Balance. Un placer charlar de música contigo y espero que hayas disfrutado tu debut en el Sofá Sonoro. Estoy honradísimo de que me hayas hecho hueco en el Sofá Sonoro. Nosotros nos vamos ya. Iba a decir esas cosas de las redes sociales, del canal de WhatsApp y todo eso, pero ya os lo sabéis todo, así que nada, que la música os acompañe. Cerramos el programa con el siguiente paso de la banda tras la desaparición de su amigo, cuando grabaron otro disco genial, Everything Must Go. Adiós. Was power. Then what came, I made us free. What price now for a shallow piece of dignity? I wish I had a bottle
Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.